evolución de los primeros homínidos es un tema que ha sido objeto de diversas teorías por parte de los científicos. Una de estas teorías, la hipótesis de la aridez, sugiere que los primeros homínidos se adaptaron a climas secos y evolucionaron a medida que las regiones africanas de sabana seca se expandieron. Otra teoría, conocida como la hipótesis de la sabana, plantea que los homínidos arborícolas iniciales podrían haber sido desplazados de sus hábitats debido a cambios ambientales que redujeron los bosques y aumentaron la extensión de las sabanas. Según esta teoría, estos cambios ambientales podrían haber llevado a su adaptación a la vida en tierra y a caminar erguidos en lugar de trepar. A lo largo de la evolución, los homínidos desarrollaron características distintivas. Su capacidad cerebral aumentó y aproximadamente hace 2.3 millones de años surgió Homo habilis, un homínido que comenzó a crear y utilizar herramientas simples. Hace alrededor de 1 millón de años, algunas especies de homínidos, como el Homo erectus, emigraron de África a Eurasia, donde continuaron desarrollando avances, como el dominio del fuego. A pesar de que en el pasado existieron diversas especies de homínidos, en la actualidad solo sobrevive una, Homo sapiens. La extinción es un componente natural de la evolución, y los científicos continúan investigando por qué algunas especies de homínidos no tuvieron tanto éxito en su supervivencia. Algunas pistas apuntan a la competencia por recursos alimenticios, el cambio climático y las erupciones volcánicas como factores que podrían explicar por qué algunas especies no lograron sobrevivir tanto como otras. Hablar de la evolución humana es hablar de la figura de Charles Darwin. Este personaje ha dejado marcada la historia de la ciencia y la comprensión de la vida en la Tierra. Su teoría de la evolución a través de la selección natural revolucionó la biología y la antropología, y su influencia perdura hasta nuestros días. Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra. Provenía de una familia acomodada y recibió una educación formal en la Universidad de Edimburgo y luego en la Universidad de Cambridge, donde estudió medicina y teología, respectivamente. Sin embargo, su verdadera pasión yace en la historia natural, y durante su tiempo en Cambridge, se unió al Círculo de Científicos Naturales. En 1831, a la edad de 22 años, Darwin embarcó en el HMS Beagle en un viaje que duraría 5 años. Su misión era cartografiar la costa de Sudamérica, pero este viaje se convertiría en un catalizador para sus futuras ideas revolucionarias. Durante su travesía, Darwin observó y recopiló una amplia variedad de especímenes de la flora y fauna, y estudió fósiles y geología. Notablemente, durante su parada en las Islas Galápagos, Darwin observó diferencias sorprendentes en las especies de pinzones en diferentes islas, lo que más tarde desempeñaría un papel crucial en su teoría de la evolución. A su regreso a Inglaterra en 1836, Darwin comenzó a analizar sus observaciones y recopilar pruebas para respaldar sus ideas sobre la evolución. Su trabajo culminaría en la publicación de El origen de las especies por medio de la selección natural en 1859. En esta obra, Darwin presentó la idea de que las especies evolucionan a través de un proceso de selección natural, en el cual los individuos mejor adaptados a su entorno tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. La teoría de Darwin sacudió los cimientos de la comprensión científica de la creación y la diversidad de la vida. Argumentó Darwin que las especies no eran inmutables, como se creía comúnmente en ese momento, sino que estaban en constante cambio y evolución. Sus ideas también sugirieron que todos los seres vivos comparten un ancestro común, lo que implica que los humanos están relacionados con todas las formas de vida en la Tierra. La teoría de la evolución de Darwin tuvo un impacto profundo en la comprensión del Homo sapiens y su lugar en el mundo natural. Aquí se destacan algunas de las contribuciones más significativas de Darwin a la antropología y el estudio de los humanos. Darwin postuló que el Homo sapiens, al igual que otras especies, tenía un ancestro común con otros primates. Esto desafió las creencias tradicionales sobre la creación divina de los seres humanos y proporcionó una base científica para el estudio de la evolución humana. También observó la gran variabilidad dentro de las poblaciones humanas y cómo esta variabilidad era esencial para la supervivencia y adaptación de la especie. Reconoció que la variación genética y las diferencias individuales eran cruciales en la evolución del Homo sapiens. Además de la selección natural, Darwin introdujo el concepto de selección sexual.
argumentó que las características que aumentaban la capacidad de apareamiento de un individuo podían ser favorecidas a lo largo de las generaciones. Este concepto se ha aplicado al estudio de comportamientos humanos y diferencias de género. Charles Darwin fue un visionario cuya teoría de la evolución y la selección natural transformó nuestra comprensión de la vida en la Tierra, incluido el Homo sapiens. La idea de que los humanos son el resultado de un proceso evolutivo compartido con otras formas de vida es una de las contribuciones más significativas de Darwin a nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo natural. El Homo sapiens, la especie humana, es denominado de manera científica por su evolución y su papel como precursor del ser humano moderno. La evolución de nuestra especie abarca un extenso período de 4 millones de años e involucra la interacción de varios géneros y especies de homínidos. Hace unos 500.000 años, una especie de homínido surgió de la línea del Homo erectus, dando origen al Homo sapiens. Esta transición culminó hace aproximadamente 35.000 años, conduciendo finalmente a la subespecie Homo sapiens sapiens, a la que pertenece la humanidad actual. El estudio de la evolución humana es un campo en constante desarrollo, investigado desde diversas disciplinas. Los expertos a menudo debaten sobre la interpretación de hallazgos fósiles y materiales, así como sobre las relaciones entre diferentes especies y subespecies, y cómo se produjeron los saltos evolutivos. Debido a esta continua investigación y nuevos descubrimientos, existen varias categorizaciones y definiciones en evolución que se adaptan para reflejar con precisión la compleja historia de la evolución humana. En el ámbito de la investigación, durante décadas ha habido un debate en torno al origen del Homo sapiens, y se han propuesto dos hipótesis contrapuestas. La primera se rige por el modelo Candelabro, conocido como poligenismo. Este modelo sugiere que las poblaciones ancestrales de Homo erectus en todo el mundo evolucionaron de manera gradual e independiente hacia el Homo sapiens. Los defensores de esta teoría argumentan que el contacto entre estas diferentes poblaciones geográficas fue esencial para mantener un flujo genético que permitió su evolución como una especie única, en lugar de evolucionar de manera independiente. La otra teoría gira en torno al modelo del Arca de Noé, conocido como monogenismo. En este modelo postula un origen único del Homo sapiens en África, seguido de una migración hacia otros continentes. Según esta teoría, la especie Homo sapiens surgió en África y luego se diseminó por Eurasia y otros lugares. En la actualidad, la mayoría de los científicos respalda la idea del monogenismo, pero también se consideran escenarios intermedios entre ambos modelos para explicar el origen del Homo sapiens. Algunos sugieren que podría haber habido un origen único, seguido inmediatamente por migraciones en las cuales los recién llegados se mezclaron con poblaciones de Homo sapiens arcaicos. En cuanto a las características del Homo sapiens en el contexto de la evolución, algunas de las diferencias clave con especies anteriores incluyen, por ejemplo, la capacidad craneal. El Homo sapiens experimentó un aumento en la capacidad craneal, con un promedio de alrededor de 1.500 centímetros cúbicos. Se cree que esto representó un potencial intelectual equiparable al de los humanos modernos. Es un dato bastante interesante. Otra de las características es la altura. Los Homo sapiens alcanzaron una mayor estatura, con un promedio de alrededor de 1,70 m. En cuanto al desarrollo del lenguaje, aunque no se sabe exactamente cuándo surgieron las primeras lenguas, los científicos están seguros de que el Homo sapiens desarrolló un uso más sofisticado del lenguaje. Esta especie emigró muchas veces por lo que habitó en diferentes continentes, incluyendo África, Europa, Asia y Oceanía. El Homo sapiens sapiens también emigró a América hace unos 40.000 años. El Homo sapiens también fue capaz de crear herramientas avanzadas y desarrolló diversas técnicas de trabajo en piedra. No se quedó solo. La evolución del Homo sapiens es un tema fascinante y en constante investigación, que nos ayuda a comprender mejor nuestra historia como especie. Un estudio publicado en la revista Nature en el año 2019 ha identificado la región al sur del río Zambeze, principalmente en Botsuana con partes en Namibia y Zimbabue, como la tierra ancestral de todos los humanos vivos en la actualidad. Esta región, que hoy es desértica y salina, fue en el pasado un vasto lago, más grande que el lago Victoria, que se dividió en cuerpos de agua más pequeños hace aproximadamente 200.000 años, creando un entorno propicio para el establecimiento de los humanos modernos. La investigadora principal del estudio, Vanessa Hayes,
destaca que aunque se sabía que los humanos anatómicamente modernos surgieron en África hace unos 200.000 años, el lugar exacto de este origen y cómo se dispersaron nuestros antepasados ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. El antiguo lago, que se convirtió en una vasta zona húmeda, albergó a los humanos modernos durante unos 70.000 años antes de que se dispersaran en diferentes direcciones, primero hacia el noroeste, luego hacia el suroeste y finalmente fuera del continente africano. La investigación sugiere que cambios en las placas tectónicas y las condiciones climáticas contribuyeron a la formación de corredores verdes que facilitaron estas migraciones. El estudio utilizó muestras de sangre de pobladores actuales al sur del río Zambeze para analizar el ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la línea materna y acumula cambios a lo largo de las generaciones. Este análisis, combinado con datos geológicos y modelos de simulación climática, permitió reconstruir cómo era la región africana hace 200.000 años. Sin embargo, las conclusiones de este estudio son objeto de debate. Algunos investigadores argumentan que la evolución de Homo sapiens es un proceso complejo y que no se puede determinar un solo lugar de origen basándose únicamente en distribuciones modernas de ADN mitocondrial. Sugieren que podrían haber existido varias tierras ancestrales en lugar de una. Otros estudios también plantean la posibilidad de que el origen de los humanos modernos se encuentre en el este de África. Todas estas investigaciones, estén en debate o no, han arrojado pruebas de la existencia de seres vivos más allá de la forma animal. Y así es que apareció la primera familia Homo sapiens. El método de datación por termoluminiscencia ha llevado a una revisión significativa de la cronología de la presencia del Homo sapiens en la Tierra, adelantando este periodo en 100.000 años respecto a lo que se creía anteriormente. Hasta ahora, se pensaba que los fósiles más antiguos de Homo sapiens se encontraban en el sitio arqueológico de Homo Kibish en Etiopía, datados en unos 195.000 años atrás. Sin embargo, un descubrimiento presentado en la revista Nature por un equipo de paleontropólogos liderado por Jean-Jacques Hublin y Abdelwahed Ben Zer ha redefinido los orígenes del ser humano. Este nuevo hallazgo, compuesto por 5 fósiles de Homo sapiens, 3 adultos, un adolescente y un niño de aproximadamente 8 años, con estructuras óseas y dentales similares a los humanos modernos, ha sido localizado en Marruecos y se estima que tienen una antigüedad de entre 300 y 350.000 años. A pesar de este descubrimiento en el norte de África, los investigadores aclaran que esto no necesariamente significa que la especie se originó en esta región, sino que los primeros miembros de la especie evolucionaron en diferentes partes del continente africano. Es impresionante observar las reconstrucciones faciales realizadas por los artistas Künstler Nadrie y Alphonse Kenis a partir de estos fósiles, ya que muestran un sorprendente parecido con la anatomía de los seres humanos modernos. Algunos científicos consideran este yacimiento en el desierto marroquí como una potencial cuna de la humanidad, lo que resalta la importancia de este hallazgo. Para comprender completamente la magnitud de este descubrimiento, es esencial conocer a los 2 protagonistas detrás de él. Abdelwahed Ben Zer, profesor del Instituto Nacional Marroquí de Ciencias de la Arqueología y del Patrimonio, INSAP, y codirector del programa de investigación en Jebel Irhoud. Por otro lado, Jean-Jacques Hublin, director del Departamento de Evolución Humana en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania. Este hallazgo desafía la idea predominante de que la humanidad moderna se originó en lo que se conocía como el Jardín del Edén africano, hace unos 200.000 años en Etiopía, excluyendo al norte de África. Con los nuevos datos de Irhoud, se reescribe la historia del Homo sapiens y se reinicia el debate sobre el verdadero origen de nuestra especie. Ben Zer destaca que el estudio de la microfauna y las dataciones radiométricas han confirmado la antigüedad del sitio, y desde que comenzaron las investigaciones en 2004, se han descubierto un total de 22 muestras. Este hallazgo llegó para abrir el campo del entendimiento sobre el origen de nuestra especie. Uno de los hallazgos más icónicos y revolucionarios es el esqueleto de una hembra de Australopithecus afarensis apodada Lucy. Descubierto en 1974 en la región de Afar, en Etiopía, Lucy ha proporcionado una ventana única para comprender nuestra historia ancestral y ha desencadenado debates y descubrimientos que aún resuenan en la comunidad científica. Lucy fue encontrada por el paleontólogo Donald Johansson y su equipo en el yacimiento de Hadar.
Este hallazgo excepcional consta de aproximadamente el 40% de un esqueleto, lo que lo convierte en uno de los conjuntos más completos de fósiles de homínidos descubiertos hasta la fecha. Pero, ¿por qué fue Lucy tan relevante? Lucy vivió hace aproximadamente 3.2 millones de años, durante el Plioceno. Sus fósiles revelaron una serie de características notables que arrojaron luz sobre la evolución temprana de los homínidos. Uno de los rasgos más sobresalientes fue su capacidad para caminar erguida, una adaptación que la distinguió de sus ancestros primates y que es considerada una de las transiciones más significativas en la historia evolutiva. La postura erguida de Lucy se evidencia por la morfología de su pelvis y su esqueleto en general. Esto sugiere que era bípeda, lo que significa que caminaba sobre 2 patas en lugar de 4. Esta capacidad liberó sus manos para llevar a cabo tareas más especializadas, como la manipulación de herramientas y la recolección de alimentos, un paso crucial en la evolución hacia la humanidad moderna. A pesar de su importancia, el papel exacto de Lucy en la historia de la evolución humana ha sido objeto de debate. Algunos científicos creen que Lucy representa a un ancestro directo de los humanos modernos, mientras que otros la consideran una rama lateral de la línea evolutiva que finalmente se extinguiría. La controversia radica en la relación entre Lucy y los homínidos posteriores, como los australopitecos y los primeros Homo. El descubrimiento de Lucy no solo arroja luz sobre nuestra propia historia, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la evolución en sí, cómo y por qué nuestros antepasados abandonaron la vida en los árboles para caminar erguidos, cuáles fueron los impulsores detrás de la expansión de sus cerebros y la complejidad de su comportamiento. Los científicos continúan excavando y estudiando fósiles en todo el mundo, para descubrir nuevos eslabones en la cadena evolutiva que conecta a Lucy con nosotros. Investigaciones posteriores han revelado la existencia de una diversidad sorprendente en los homínidos de la época, lo que indica que la evolución humana temprana fue más compleja de lo que inicialmente se pensaba. A lo largo de las décadas, Lucy se ha convertido en un ícono de la paleoantropología. Su influencia trasciende las fronteras de la ciencia y ha inspirado la música, el arte y la cultura popular. Además, su descubrimiento ha estimulado avances significativos en nuestra comprensión de la evolución humana. Lucy no solo representa un capítulo crucial en la historia de la evolución humana, sino que también simboliza la curiosidad inagotable de la humanidad por descubrir sus propios orígenes. Lucy no está sola. Resulta que en la región de Afar, en el noreste del país, conocida por su gran valor arqueológico y como el lugar de origen de Lucy, también se encontró a Ardi en 1995. Un macho de mayor edad identificado por el desgaste de sus dientes. Este descubrimiento fue realizado por el destacado profesor estadounidense Timothy Douglas White y el etíope Johannes Haile Selassie. Ardi pertenecía a la especie Australopithecus ramides, tenía la capacidad de trepar árboles gracias a su dedo gordo del pie y mostraba una anatomía similar a los bípedos erguidos, lo que indicaba una capacidad de caminar de forma erguida. Su locomoción era híbrida, lo que significa que podía tanto trepar árboles como caminar erguido. A pesar de las lesiones en su pelvis, Ardi presentaba inserciones musculares típicas de los bípedos, así como características anatómicas propias de los simios que vivían en los árboles. Luego, en el año 2000, apareció Salam, también de la especie Australopithecus afarensis y conocido como el niño de Lucy. Se recuperó el 60% de su cuerpo, y su mandíbula inferior estaba unida al cráneo debido a las condiciones de conservación excepcionales. El científico etíope Ceresenay Alemseged lideró este hallazgo mientras trabajaba en el proyecto de investigación Dikika, conocido como DRP, como parte de una colaboración multinacional que comenzó a finales de la década de los 90. El objetivo principal era descubrir y comprender los restos fósiles de homínidos y sus entornos. El DRP se centró en el trabajo de campo para obtener más información sobre la biología esquelética, el entorno y el comportamiento de nuestros antepasados más antiguos. Los numerosos descubrimientos paleoantropológicos importantes han llevado a continuas investigaciones en la región de Afar. Un dato intrigante sobre Salam es que tenía una voz similar a la de los chimpancés, confirmado por el hueso hyoides que aún se conservaba, siendo el único de su tipo encontrado hasta ahora en el mundo. El Museo Nacional de Etiopía ha recuperado 6.000 restos fósiles de 6 millones de años de antigüedad, en colaboración con países de la región y Francia. Las excavaciones arqueológicas en la región de Afar continúan impulsadas por los hallazgos de Lucy, Ardi y Salam. Y sobre todo,
por las preguntas pendientes sobre la evolución del hombre moderno. Etiopía sigue siendo un lugar clave en la búsqueda de respuestas sobre nuestros orígenes. El sorprendente descubrimiento de la primera descendiente de una unión entre dos especies humanas diferentes, un neandertal y un denisovano. Hace eones, en una cueva en Rusia, se cruzaron dos seres humanos de especies distintas. Casi 50.000 años después, científicos han hallado a la hija nacida de esa unión. Mediante el análisis de ADN extraído de fragmentos de hueso descubiertos en la cueva, se ha logrado determinar que la niña tenía una madre neandertal y un padre denisovano. Este asombroso hallazgo, presentado en la revista Nature, arroja una nueva luz sobre las vidas de nuestros parientes más cercanos, los neandertales y los denisovanos, que aunque eran humanos como nosotros, pertenecían a diferentes especies. Según Viviane Sloan, investigadora del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, sabíamos por investigaciones previas que los neandertales y los denisovanos tuvieron descendencia en algún momento. Sin embargo, nunca imaginamos que tendríamos la suerte de encontrar a un descendiente de ambos grupos. ¿Todos los humanos tenemos un toque de neandertal? Hoy en día, todos los humanos no africanos tienen una pequeña porción de su ADN que proviene de los neandertales. Algunas poblaciones no africanas, dependiendo de su ubicación geográfica, también tienen en su ADN una fracción proveniente de los denisovanos. La existencia de estas mezclas genéticas demuestra que la reproducción entre diferentes especies humanas era un fenómeno real. No obstante, hasta ahora, de la evidencia fósil de neandertales y denisovanos solo se había encontrado en una cueva en las montañas Altai de Siberia y secuenciado el genoma de menos de 20 individuos arcaicos, aquellos pertenecientes a especies diferentes a la nuestra, Homo sapiens. La doctora Sloan explicó: dado este número limitado, encontrar a un individuo de ascendencia mixta, mitad y mitad, es una sorpresa. Cuando se consideran otros estudios, la imagen completa sugiere que los cruces entre diferentes especies humanas fueron un fenómeno común en nuestra historia evolutiva. ¿Dónde y cuándo vivieron los neandertales y los denisovanos? Los neandertales y los denisovanos coexistieron en Eurasia hace unos 40.000 años. Los neandertales habitaron el oeste, mientras que los denisovanos se establecieron en el este. A medida que los neandertales migraron hacia el este, es probable que hayan tenido encuentros ocasionales con los denisovanos y con algunos de los primeros humanos modernos. Svante Pääbo, director del MPI-EVA, comentó que es posible que los neandertales y los denisovanos no tuvieran muchas oportunidades de encuentro, pero cuando coincidieron, es probable que se aparearan con más frecuencia de lo que habíamos imaginado inicialmente. ¿Qué sabemos sobre la niña y su familia? La historia de la niña se ha ido revelando gracias a un fragmento de hueso descubierto hace varios años por arqueólogos rusos en la cueva Denisova. El fósil fue transportado a Leipzig para someterlo a análisis genéticos. Bence Viola, de la Universidad de Toronto, comentó sobre este hallazgo que el fragmento de hueso forma parte de un hueso largo, y podemos estimar que el individuo tenía al menos 13 años de edad. Los investigadores también concluyeron que la madre de la niña estaba más estrechamente relacionada genéticamente con los neandertales de Europa Occidental que con los que vivieron en la cueva Denisova. Esto sugiere que los neandertales migraron entre Asia y Europa Occidental y Oriental miles de años antes de su extinción. Los análisis genéticos revelaron que el padre denisovano tenía al menos un ancestro neandertal en su árbol genealógico. Como es bien sabido, el arte es una de las medidas de la evolución de la humanidad, y los neandertales no fueron la excepción. Aunque a menudo percibidos como seres primitivos, se ha revelado su faceta artística en un estudio reciente publicado en la revista Science. Este estudio sugiere que los neandertales, mucho antes de la llegada de los humanos modernos a Europa, dejaron su huella en cuevas españolas mediante dibujos, desafiando la creencia anterior de que el arte era exclusivo de nuestra especie, Homo sapiens. Estas expresiones artísticas incluyen impresiones de manos neandertales realizadas con plantillas, patrones geométricos y círculos rojos. Se han encontrado en 3 sitios diferentes en España, en La Pasiega, Maltravieso y Ardales, distantes entre sí hasta por 700 kilómetros. Los investigadores emplearon una técnica llamada datación uranio-torio para determinar la antigüedad de estas pinturas, y los resultados sugieren que tienen al menos 65.000 años de antigüedad. Esto es significativamente anterior a la llegada de los humanos modernos a Europa, que ocurrió hace unos 45.000 años.
Por lo tanto, se infiere que los neandertales, la única especie del género Homo que habitaba Europa en esa época, fueron los autores de estas obras artísticas. Además, el estudio se respalda con la datación de conchas marinas perforadas y teñidas con pigmentos, utilizadas como joyería. 2 de las 4 muestras datan de aproximadamente 115.000 años atrás, lo que refuerza la idea de que los neandertales contribuyeron a estas expresiones artísticas antes de la llegada de los humanos modernos. Alistair Pike, profesor de la Universidad de Southampton y coautor del estudio, señaló que los neandertales, una vez considerados primitivos e incultos, desafían estas percepciones al revelar su capacidad artística. Este hallazgo plantea preguntas sobre la similitud del comportamiento neandertal en comparación con el de los humanos modernos. Aunque se han encontrado artefactos simbólicos en África con una antigüedad de 70.000 años, estos están relacionados con los humanos modernos. Paul Petit, de la Universidad de Durham, concluye que los neandertales crearon símbolos significativos de manera deliberada y que el arte no es un producto fortuito. La existencia de estas expresiones artísticas en múltiples cuevas separadas por una distancia considerable sugiere que la tradición artística neandertal podría ser más amplia de lo que se pensaba. La desaparición repentina de los neandertales, una especie humana robusta con notables habilidades intelectuales y organizativas, es un enigma paleontológico que ha desconcertado a los científicos durante décadas. A pesar de su capacidad para sobrevivir durante miles de años en condiciones extremas durante la Edad de Hielo, los neandertales se extinguieron rápidamente tras la llegada de una nueva especie de África, el Homo sapiens. Recientemente, una investigación internacional liderada por científicos japoneses y publicada en Scientific Reports ha arrojado nueva luz sobre este misterio. El estudio sugiere que las diferencias anatómicas en el cerebro podrían haber desempeñado un papel crucial en la extinción de los neandertales. Específicamente, se ha descubierto que, a pesar de tener un cerebro más grande en términos absolutos, los neandertales tenían un cerebelo más pequeño en comparación con los Homo sapiens. El cerebelo, ubicado en la parte inferior del cerebro cerca de la columna vertebral, regula funciones como el movimiento, el equilibrio y capacidades cognitivas esenciales como la concentración, la memoria, el aprendizaje y el procesamiento del lenguaje. La antropóloga boliviana Marcia Ponce de León, quien participó en el estudio desde el Instituto de Zúrich, Suiza, sugiere que estas diferencias en el tamaño del cerebelo pueden haber resultado en una menor capacidad cognitiva y social en los neandertales en comparación con los Homo sapiens. Estas habilidades cognitivas y sociales mejor desarrolladas pudieron haber dado a los Homo sapiens una ventaja adaptativa en entornos cambiantes y aumentado sus posibilidades de supervivencia. El estudio utilizó técnicas de anatomía neuronal computarizada para reconstruir virtualmente los cráneos de neandertales y Homo sapiens primitivos a partir de fósiles. Se creó un cerebro virtual humano promedio basado en resonancias magnéticas actuales de personas sanas. Luego, se adaptó este modelo de cerebro virtual a los cráneos fósiles, lo que permitió identificar las diferencias clave, incluidas el tamaño del cerebelo. Es importante destacar que este estudio es solo una pieza del rompecabezas y que la paleoantropología a menudo implica interpretación debido a la naturaleza fragmentaria de los restos fósiles. Aunque proporciona una perspectiva interesante, no se puede afirmar con certeza que estas diferencias cerebrales sean la única causa de la extinción de los neandertales. El enigma de su desaparición sigue siendo objeto de investigación por parte de paleoantropólogos de todo el mundo. Los neandertales habitaron Europa durante al menos 200.000 años y desaparecieron poco después de la llegada de los Homo sapiens. A pesar de sus notables capacidades cognitivas y sociales, así como su capacidad para formar sociedades complejas y crear arte abstracto, las razones exactas de su extinción continúan siendo objeto de debate y estudio continuo. Descubrir las curiosidades de nuestra evolución humana nos revela un fascinante viaje desde las ramas de los árboles hasta las herramientas que sostenemos en nuestras manos hoy. Mientras que a menudo celebramos nuestras características distintivas, como el pulgar oponible, nuestros cerebros más grandes y la habilidad para caminar erguidos, rara vez exploramos las complejidades y desafíos que acompañaron estos atributos. Nuestra historia evolutiva nos conecta con nuestros antepasados simios, ya que compartimos un ancestro común que vivió hace millones de años. El bipedismo, o caminar en dos patas, nos otorgaron ventajas notables,
como una visión elevada y una menor exposición al sol abrasador de la sabana africana. Sin embargo, también presentó desafíos, especialmente para las mujeres, cuyo parto se volvió más complicado debido a la evolución hacia la bipedestación. El aumento en el tamaño de nuestro cerebro, aunque impresionante, trajo consigo un alto costo energético. Nuestros antepasados neandertales tenían cerebros aún más grandes que los nuestros, lo que requería una ingesta calórica significativa y limitaba el desarrollo muscular. Esta transición marcó el inicio de una era en la que nos convertimos en cazadores, aunque nuestra dieta inicialmente se basaba en la recolección y la carroña. La cuestión del apéndice sigue siendo un enigma sin resolver. Durante muchos años, ha habido debates sobre su propósito, y algunos científicos argumentan que el apéndice es un vestigio del pasado que alguna vez formó parte de nuestro sistema digestivo, desempeñando un papel en la digestión de hojas. A pesar de esta noción común, investigaciones más recientes sugieren que el apéndice podría tener un propósito importante al actuar como un reservorio para bacterias beneficiosas en nuestro cuerpo. Cada vez más, hay voces que respaldan la idea de que el apéndice merece una atención más profunda y tal vez debería incluirse en los programas educativos. El tema de las muelas del juicio también es interesante. Mientras que muchas personas experimentan problemas con estas muelas y requieren cirugía, otras tienen espacio suficiente en la mandíbula para conservarlas toda la vida. Sin embargo, hay quienes simplemente no nacen con estas muelas, lo que plantea la pregunta de si estas piezas dentales han perdido su función original de ayudar en la ingestión de alimentos duros. Otro aspecto intrigante es el color de ojos. Aunque hoy en día vemos muchas personas con ojos claros, no siempre fue así. Investigaciones genéticas sugieren que la mutación responsable de los ojos azules ocurrió hace miles de años, lo que significa que esta característica es relativamente reciente en la historia de nuestra especie. Nuestra capacidad para tolerar la lactosa más allá de la infancia es otro ejemplo de nuestra evolución continua. Esto se debe en parte a la domesticación de animales como las vacas y las cabras, que nos han proporcionado una fuente continua de leche durante miles de años. Por último, nuestro rápido ascenso como especie dominante ha creado desafíos únicos para el equilibrio de la naturaleza. A diferencia de otras especies que evolucionaron durante millones de años, nuestro ascenso ha sido casi vertiginoso, lo que ha llevado a un mundo en constante cambio. La evolución del Homo sapiens ha sido una saga fascinante que se ha extendido a lo largo de millones de años. Desde nuestros modestos orígenes en África hasta la sociedad moderna, hemos experimentado una increíble transformación. Sin embargo, la evolución no es un proceso estático, y el futuro del Homo sapiens es un tema de gran interés y especulación en el campo de la antropología. La capacidad del Homo sapiens para adaptarse a una amplia variedad de entornos ha sido fundamental para nuestra supervivencia y éxito como especie. A medida que el clima y el entorno continúan cambiando debido al calentamiento global y la degradación del medio ambiente, nuestra capacidad para adaptarnos seguirá siendo esencial. Los científicos anticipan que la selección natural podría favorecer a aquellos individuos con rasgos que les permitan sobrevivir en condiciones ambientales cambiantes.